Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? Soy Javier, soy tocinillo de Agua y Pasión y estamos hoy en este vídeo que, como habéis visto en el titular, hablamos de la C2, la segunda revisión o segundas impresiones o análisis tras unos meses de uso, y vamos a ver qué nos ha parecido en profundidad. Bueno, he hecho este vídeo porque, como sabéis, me compré la C2 de 65 pulgadas para tenerla como de transición hasta que lleguen los paneles QD OLED y los paneles OLED MLA en torno a abril, mayo más o menos, y poder vender entonces la A95K sin perderle demasiado dinero. ¿Qué me ha parecido la C2 ahora que la he tenido un tiempo colgada y siendo mi tele principal? Que no es lo mismo que analizar una tele que te dejan y que tienes que montar y desmontar cada vez. Pues me ha sorprendido muy para bien, y hay muchas cosas en la review que no tuve en cuenta o que no las aprecié y que ahora sí, y eso es lo que quería enseñaros en este vídeo. Empezamos por lo más obvio, no voy a hacer una review entera, pero sí, como digo, comentar 4 o 5 cosas que me dejé. Por ejemplo, el diseño. Es verdad que tras tener la A95K y la S95B en el mismo sitio y de las mismas pulgadas, que es muy importante, me he dado cuenta que lo que son los bordes, el bisel, es bastante más fino en la C2. Es que es prácticamente invisible, apagada no se ven, y encendida, como veis, hace que la imagen parezca más grande, ¿no? Aunque sea de las más pulgadas, con lo cual un detalle muy a tener en cuenta. Además, la calidad de construcción me parece excelente este año, han dado un paso más, o sea, cada año LG va mejorando el proceso de calidad de construcción, y la verdad es que este año coges la tele, que yo la peana ni siquiera la he sacado de su plástico, y no pesa nada, la puedes coger con una mano y no pesa absolutamente nada, pero eso no implica que parezca que está mal construida o que sea de mala calidad, sino todo lo contrario, parece que está muy bien hecha, con un peso que no parece que es el que debería tener una tele de tanto tamaño, con lo cual chapó por LG. Y aquí, por ejemplo, pues un palo a Samsung con su S95B, con el tema del diseño, paneles que se doblan, calidad constructiva y demás. Antes de pasar a lo más importante del vídeo, que va a ser la calidad de imagen, uniformidad, brillo y demás, quería comentar también WebOS. Cuando yo analicé la C2 funcionaba muy bien, y ya lo dije, que es un sistema operativo que funciona súper rápido, que bastante mejor que la del año pasado, pero es que con las actualizaciones nuevas que han ido metiendo funciona todavía mejor, ¿vale? Podéis verlo aquí mientras hablo, como han quitado, ya lo habían quitado antes, el tema del tiempo y los diferentes composiciones que aparecían arriba que chupaban muchísimos recursos, y ahora solo tenemos en la última actualización una ventana que nos habla de WebOS y las apps que se pueden instalar y demás. Pero es que funciona como un tiro, o sea, es que es impresionante lo rápido que va, incluso diría que funciona más rápido que Google TV. De hecho, yo tengo desactivado el inicio rápido, que hace que la tele precargue todo en la memoria RAM, y al encenderlo parece que lo tengo puesto, que tarda 2 segundos en estar operativo el sistema, o sea que funciona como un tiro. Y ahora vamos el por qué he hecho este vídeo, y es todo lo que no pude ver en la review en profundidad y que sí que tras unos meses de uso sí que puedo deciros. Lo primero y lo más sorprendente es el procesamiento. Yo vengo de la Samsung, luego pasamos a la A95K y ahora he pasado a la C2, con lo cual la A95K estaba en ventaja porque venía de una tele que procesaba peor, y en principio la C2 está en desventaja porque vengo de la Sony. Pero nada más lejos de la realidad. Ya había leído a varios calibradores profesionales de que este año el procesamiento de LG era muy bueno, así lo dijimos en la review, pero claro, no pude compararlas en directo con la A95K. Al descolgar una y colgar la otra en el mismo día, a la misma hora, incluso sí que lo pude ver, y la verdad es que el procesamiento de la C2 es excelente. Tanto Vincenteo como otros calibradores, como digo, ya hacen hincapié en que el procesamiento es buenísimo, prácticamente casi sin diferencias con Sony. Sí que sigue estando en fuentes por debajo de 1080, un pelín por debajo, pero es que es un pelín, muy pelín, no es una diferencia grande. E incluso en algunas áreas la supera, como por ejemplo la supresión de los dientes de sierra en fuentes entrelazadas, como puede ser por ejemplo la TDT o fuentes de satélite, con lo cual chapó. Pero es verdad que también tiene ese efecto 3D que solo había visto en Sony, ese efecto de que los dos campos tienen como una capa de nitidez y te parece la imagen como 3D. De hecho, Vincenteo también comenta en su análisis de la C2 de que él le pasa como a Sony, que en algunos planos con mucho detalle, con mucho micro detalle, por ejemplo la montaña y todo los detalles de las rocas y tal, puede parecer sobreprocesado. A esta también le pasa, al igual que a la Sony, con lo cual es la marca que mejor ha copiado el procesador XR de Sony, o sea que el procesamiento es excelente. Luego también, hablando de procesamiento, no he visto en ningún momento nada de macrobloques que se iluminan, ni tampoco el tema de las líneas de contorno cuando un objeto se va moviendo en oscuridad. Así que en este año yo diría que está 100% solucionado y no he sido capaz de ver una sola escena con ese fallo, o sea que chapó. Y luego, lo más importante para mí es, como dice mi buen amigo calibrador,
la uniformidad. Después de haber tenido dos QD OLED, tenía mucho miedo de encontrarme con un panel OLED normal que tuviese banding, porque una vez que ves un panel limpio es muy difícil volver atrás, porque hay muchas escenas que no nos damos cuenta, pero sí que tienen mucha importancia con respecto a la uniformidad. Ayer, sin ir más lejos, me puse el episodio de Last of Us, el tercero, y excelente, o sea, está al nivel de la 95K y de la S95B. Sé que no es la norma, o sea, sé que lo normal es que vengan con un poco de banding y me ha tocado una joyita en cuanto a uniformidad porque viene perfecta. Eso hace mucho y creo que LG también tiene que mirarse de que los próximos modelos, aunque encarezca un poco el producto, sobre todo la gama G, le pongan un sistema de corrección de la uniformidad aún mejor para poder competir con las QD OLED. ¿Vale? Abro un paréntesis ahí con la guerra entre las dos tecnologías, pero bueno, que sepáis que en mi unidad viene perfecta y si viene con banding, yo personalmente la devolvería e iría a que os den otra unidad hasta que encontréis un banding aceptable. Lo que el banding era perfecto, digo, wow, tengo muchísima suerte con la tele, ya me la quedo y en mayo o por ahí la venderé para comprármela seguramente la G3 o la nueva Sony QD OLED. Y luego resulta que me pongo a calibrar y ahí tenemos otra ventaja de LG bastante importante con el resto de marcas y es que es compatible con Calman AutoCal. De aquí, como siempre comento, si alguien interesado en una calibración profesional con sonda, podéis iros a salondigital.es y comprarla. Las hago yo personalmente. Eso sí, hay lista de espera hasta junio, creo que julio, o sea que no tardéis mucho. Y la verdad es que la posibilidad de crear LUTs personalizadas en SDR hace que la tele en SDR quede de auténtico libro, queda perfecta. De serie, como veis, viene con un exceso de rojo en el balance de blancos y una saturación importante también, sobre todo en las tonalidades rojizas o naranjadas. Cosa que es algo que hace LG desde 2018 y que no ha corregido todavía. Tras la calibración queda absolutamente, como digo, de libro en SDR. Y por primera vez en 6 años también en Dolby Vision, ¿vale? Se calibra perfecta en Dolby Vision. Y luego nos quedaba el HDR, que tiene un pequeño problema todavía con la generación del color, pero se calibra a mano y queda chapó. Como podéis ver, queda perfecta también en HDR. No solo eso, sino que luego calibré también el Dolby Vision Cine en casa, por tener un modo con más brillo, y el modo juego y modo juego HDR. O sea que tenemos la tele 100% calibrada en todos los modos y 100% perfecta, porque no tiene problemas como tiene la QD OLED con el tema de generar un EDR para calibrarla, o sea que es una tecnología muy nueva y todavía no está del todo claro cómo se tiene que calibrar, mientras que con esta está más que probada. Siguiendo con el tema de la calibración, que no quiero entrar mucho porque sé que es un poco aburrido, me dio por medir el brillo. Esta tele ahora mismo tiene unas 70 o 90 horas, no tiene casi nada, y cuando la calibré me dio 850 nits, que era muchísimo, calibrada con medición al 10%, y dije, joder, qué suerte tengo. Resulta que ayer vuelvo a medir, que ya haya pasado casi las 100 horas, y me da 910 nits al 10% calibrada. Y es una C2, o sea que tiene un panel, es de una suerte increíble, tanto por la uniformidad como por el brillo. Prácticamente diríamos que es una G2. Lo que no tiene es disipador térmico, pero bueno, por lo demás, un panel excelso. Y luego también, para finalizar este apartado, tenemos el tema de los puertos HDMI, que son los 4 puertos 2.1 desde hace tiempo. Tenemos también la gran suerte de que el chip de LG es compatible con 4K 120 Hz con Dolby Vision para los videojuegos. Y en definitiva es una tele que yo, como digo, al principio del vídeo la compré de transición y me está gustando muchísimo más de lo que yo pensaba. La verdad es que lo hace todo fenomenalmente bien y por eso pongo en el titular, o lo digo aquí, que es la gran tapada del 2022, ¿vale? Sí, está la gama G, que la gama G lo que aporta es un disipador térmico y un poquito más de luminosidad. Y digo poquito porque depende de la unidad. Mi unidad prácticamente podemos decir que es una G2, que ronda los 930, 940 nits, y mi unidad da 20 nits menos, o sea que ya veis que tampoco se van muy allá. Y luego el tema del disipador, que sí que es importante. Por lo demás es la misma tele, con lo cual me parece una auténtica burrada de televisor y es la mejor tele que ha hecho LG nunca, ¿vale? Yo creo que desde el 2019 con la C9, que me pareció una obra maestra de televisor, luego fueron recortando cosas y fueron perdiendo algunas cosas, aunque mejoraban otras, pero más o menos era la misma tele y incluso algunas cosas era peor. Pero esa tele es redonda. Si tenéis una uniformidad tan buena como la mía, es un televisor auténticamente redondo. Y aquí abro las conclusiones de este vídeo. ¿Merece la pena pagar el sobrecoste de un televisor QD OLED? Primera opción, que sería pagar el sobrecoste monumental que pide Sony por la 95K, que recordemos, precio oficial sigue estando en 4.000 euros la de 65 pulgadas, precio mínimo 2.699, que recordar en España. Para que tengáis una referencia, la C2 a mí me ha costado 1.200, con lo cual estamos hablando de más del doble. Y luego tenemos la Samsung, que también ha estado más o menos por 1.200, 1.300 euros, con diferentes ofertas.
Y también lo mismo, Sony pide el doble por su tele con respecto a la Samsung. Y tenemos las dos vertientes. En Sony todo funciona perfectamente, salvo los temas propios de la tecnología, como he explicado, de saturación y demás, pero tenemos que pagar ese dineral o ir a por un Ferrari con chasis de un Dacia, que sería la Samsung. Tenemos un televisor con un panel buenísimo, en el caso de Samsung, pero que todo lo demás no funciona como debería. Tenemos un mando que no está a la altura, tenemos una calidad constructiva que no está a la altura, paneles que se pueden doblar, y luego es un televisor que sí que es verdad que todas las teles tienen un ratio de fallos, pero nunca he visto en mi vida un televisor que dé tantísimos fallos en internet como la Samsung S95B. Y no creo que se haya vendido más que, por ejemplo, la gama C9, que en su día fue un éxito de ventas, o la propia C2. Con lo cual, es un televisor que tiene un panel muy bueno, pero que han montado corriendo y deprisa y pues tiene muchísimos fallos. Y aparte de eso, el sistema operativo tiene 1000 bugs. Han hecho un retroceso enorme del excelente Tizen que tenían en 2021 para meter en el 2022 un Tizen lento, sobrecargadísimo, que no tiene ningún tipo de coherencia a la hora de navegar, que se cuelga, que da lag, que tiene muchísima publicidad y que además de eso tiene muchos bugs que todavía no han corregido. Por ejemplo, no tenemos cambio automático de espacio de color, no tenemos tampoco, por ejemplo, bien el tema de la curva HDR en el modo juego. El HGIG en el último firmware funciona, en el anterior no, y en el siguiente Dios sabrá. Tenemos también que todavía no ha incorporado Dolby Vision, que yo no entro en si se nota mucho o poco, pero todavía no está y no va a estar nunca en Samsung. Y luego tenemos varios problemas más de bugs. Por ejemplo, a la hora de conectarnos a un sistema de calibración con Calman, hay opciones que se cambian solas, aplasta detalle en sombra, no tiene un control por debajo del 5% de gris, en fin, que tiene muchos bugs que todavía no han corregido y no van a corregir. O sea que es un televisor que sí, que es muy barato en relación a su calidad, pero tienes que comerte muchos fallos. Y luego tenemos Sony, que pagas todo, funciona perfectamente, pero tienes que pagar mucho dinero. Así que ahí abro el debate. ¿Merece la pena en cuanto a calidad de imagen? Pues ahí no tenido las tres, no lo tengo tan claro. Las diferencias, si tenéis un panel tan brillante como el mío y con una uniformidad perfecta, que es la clave del tema, la diferencia es bastante poca, ¿vale? Es verdad que sí que se le falta en HDR en algunas escenas, no en todas, en detalles especulares pequeñitos, sí que después de haber tenido dos QD OLED seguidas se nota que le falta un pelín de saturación de color, pero ya os digo que sin tenerlas lado a lado es difícil de apreciar, ¿vale? Pero está ahí. Todo lo demás es igual. Incluso, como digo, esta tele la supera, por ejemplo, la saturación en en escenas con baja luminosidad. Sistema operativo, para mí, está un poquito por encima de Google TV incluso y bastante por encima de Tizen. Calidad constructiva está prácticamente al nivel de Sony y muy por encima de Samsung. Y luego tenemos también Dolby Vision, tenemos el mapeador de tonos, que es verdad que no es el mejor del mercado, pero no funciona del todo mal. Tenemos la posibilidad de calibrarla sin ningún problema ni cosas raras y, en definitiva, al final quizá pagas un sobrecoste gigante en el caso de Sony por obtener un 10 o un 15% de mejora, vamos a ponerle un 10 de calidad de imagen, con lo cual no compensa. Y en el caso de Samsung, si hacemos globalmente, yo la pondría por debajo incluso de la C2. Si la hacemos solo en calidad de imagen, lo mismo. Vamos a tener un 5 o un 10% de mejora de calidad de imagen, solo en escenas brillantes, pero vamos a perder bastante en escenas en penumbra, la falta de Dolby Vision, el tema del escalado, que esta tele es bastante mejor, etcétera, etcétera. Con lo cual, resumen, es un televisor que no me esperaba, no he querido hacer ni siquiera este vídeo, porque la verdad es que no me esperaba que me gustase tanto. Pensaba que era una C9, una CX, una C1 versión 2, pero nada más lejos de la realidad. Se parece bastante más a una Sony A95K, más que a una A95K me recuerda a una 90J. Se parece muchísimo a una 90J con un poquito más de brillo en mi caso. Con lo cual, una tele que junto con la A90J y con la C9 son las tres teles que yo estaba más contento. O sea que fijaos la sorpresa mayúscula en mi caso, que ya os digo, ni siquiera quería haceros este vídeo, o sea que chapó. Y por lo tanto yo le diría que es el televisor tapado de 2022. Si la encontráis a buen precio y sobre todo si os toca una tele con buena uniformidad, no dudéis porque es un televisorazo. Si alguien quiere pagar un pequeño sobrecoste, puede ir por la G2. Pero aquí entro en el debate que había entrado antes. La G2 probablemente se vaya por encima de los 2.000 euros y entonces ya sí que no compense con respecto a las QD OLED. Pero si tenéis la suerte de tener un panel como el mío, con la cantidad de brillo que tiene el mío, no tiene ningún tipo de rival ahora mismo en el mercado. Así que bravo LG, no me esperaba desde luego esta bestialidad de televisor. Y nada más, chicos, pues espero que os haya gustado estas segundas impresiones, esta segunda review de la C2, ya más tranquilo en casa, habiendo probado muchísimo material. Y como digo, un televisor que me ha encantado y tanto que estoy pensando si la va a quedar en lugar de venderla. O sea, me compraré la nueva, pero esta mejor la paso al dormitorio o lo que sea porque me ha parecido un televisorazo. Desde aquí, de Edupación, quedad con nosotros que tenemos la review de la QNED a puntito de salir, la review de la barra de sonido Sony y también os anuncio ya que dentro de 4 o 5 días
o 6 días vamos a estar en el evento de Philips de la presentación de las nuevas televisores para 2023 y va a haber una QD OLED, así que quedaos con nosotros que vamos a cubrirlo en directo. Si os gusta lo que hacemos, manita arriba para mostrar vuestro agradecimiento, dale click a la campanita para que os notifique los próximos vídeos y sobre todo dale click a suscribiros, a ver si este año llegamos a las metas que el año pasado prácticamente las cumplimos, a ver si en 2023 vienen más y mejor. Como siempre, todo gracias a vosotros, así que nada más, un saludo y muchísimas gracias, espero veros en el próximo vídeo.